Vamos a continuar con el segundo mensaje de la serie Voces del ¿qué? Del sí. ¿Alguien aprendió algo hace 8 días? Hace 8 días aprendimos que Dios se le manifiesta al profeta Isaías y le dice: Isaías, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nuestra causa? Porque Dios tiene una causa, al igual que tú. Dios tiene un plan, tiene una agenda, tiene una visión y está buscando colaborar con el ser humano para poderlo bendecir. Un día puse en uno de mis bosquejos: Dios necesita, y Dios me dijo: espérame, eso quítalo. Yo no necesito nada. Le dije: es verdad, lo quité. Dios no necesita nada, pero está buscando con quién colaborar. Y le dijo a Isaías: ¿quién irá? Y Isaías dijo: Señor, heme aquí. ¿Envíame a quién? Yo sí quiero. Y después vemos que llama a otro llamado Jonás, y Jonás le dice: Jonás, levántate y ve a Nínive. Y Jonás dice: espérame, es que estoy muy ocupado, tengo una agenda muy saturada, no estoy listo, estoy muy joven, no es el tiempo. Aprendimos, si están acá, aprendimos algo bien importante. Por eso lo vuelvo a tocar. Les enseñé que yo he leído algunas cosas satánicas. No lo leas si Dios no te dice. Y la Biblia satánica, el primer mandamiento no es: amarás al chanclas o al demonio sobre todas las cosas. No dice eso. Dice literalmente: te amarás tú mismo sobre todas las cosas. Porque el mayor satanismo no son gallinas, no son cabras. El mayor satanismo de alto rango que crearon los sacerdotes satánicos, como Antón Lavey, el creador del satanismo, que ya se murió, se lo llevó el diablo así rapidísimo, como a los 40 y tantos años. Creó la Biblia satánica, y en los mandamientos de la Biblia satánica: te amarás a ti mismo sobre todas las. Entonces el mayor satanismo no es tirar patas de cabra o de pollo o Hermelinda linda. Para las de los 70 saben de qué estoy hablando. ¿Sí sabes, va, Fabi? Claro. Ale también sabe. No habla de un satanismo místico, habla de un satanismo humanista. Primero yo, después yo y al último yo. Cuando tú empiezas a hablar así, te estás conectando con un espíritu demoníaco. Te voy a decir algo que no te va a gustar, porque yo lo dije un día. Entonces, ¿tú quieres controlar mi vida, Dios? Y él me dijo: no se llama control, se llama entrega. Y sí lo quiero hacer, porque a Dios no se le da medias partes. Con Dios es todo o nada. Dios puede hacer todo, pero lo único que no puede hacer Dios es obligarte a que le entregues tu fe. No le gusta. Él no tiene robots. Pero te das cuenta que el satanismo no comienza con yendo a Catemaco a tirar a la cueva del Chamuco. El satanismo comienza cuando yo empiezo a decir: pero ¿cómo voy yo a predicar si yo soy primero? Porque en la Biblia dice: el que quiera ganar su vida, la perderá. Qué tremendo. Entonces Isaías expuso su vida para predicar el mensaje, porque el mensaje que predicó Isaías no fue un mensaje sencillo. Lo mandaron ante reyes a decirle: arrepiéntete. ¿Sabes qué les hacían? Los mataban. Y hoy vamos a ver la segunda parte, y sé que te va a bendecir mucho. ¿Estás acá? Y este segundo mensaje es de la serie Voces del Sí, el poder del llamado. Mateo 22:14 dice así la palabra de Dios: porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Mateo 22:14: porque muchos son llamados y pocos los escogidos. En el contexto y significado, todos reciben la invitación a la salvación. Todos.
La Biblia dice que Jesús no regresará por su iglesia hasta que todos hayan escuchado el mensaje de salvación, todos. Por eso estamos más cerca de lo que se cree. ¿Por qué? Porque ahora con el internet, con el Facebook, el Instagram, ya se puede alcanzar a gente que no se podía alcanzar. Todos los que reciben la invitación a la salvación, el mensaje del evangelio, son los llamados. Y los escogidos son todos aquellos que no solo lo escuchan, sino que responden con fe, obediencia y transformación. La Biblia dice que todos son llamados. Todos. Dios no hace acepción de personas. Dios está llamando a muchas personas. ¿Cómo se va a llamar este mensaje? El poder del llamado. Entonces Mateo dice, muchos son llamados. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está llamando a mucha gente. Que Dios está dándole la oportunidad a mucha gente de colaborar con ellos. Pero hay muy poca gente diciéndole a Dios que sí. Hay muy poca gente que está siendo escogida. Isaías fue un llamado o un escogido. ¿Tú quién eres? ¿Un llamado o un escogido? Ajá. ¿Y entonces por qué no quieres servirle a Dios? Se fueron los amenes. Muchos son los llamados y pocos son los. Dios está llamando a muchos, pero los muchos no quieren el llamado. Por eso son muchos. ¿Qué es muchos? Ayúdenme a predicar. Montones. ¿Qué más? Cantidades, millares, muchos. La Biblia es exagerada, muchos. Pero me encanta lo que dice, pero pocos, los escogidos. Y Jesús lo dijo de una manera más teológica. Dijo, porque la mies es mucha, pero hay muy pocos obreros. Ahora entiendo por qué hay pocos obreros. Porque aunque hay muchos llamados, muy pocos están diciéndole al cielo que sí. ¿De qué parte eres? La palabra llamado en el original quiere decir alguien elegido, seleccionado con cuidado. Alguien que fue seleccionado meticulosamente, de una manera observada. La frase son muchos llamados en el Nuevo Testamento, en el griego, se traduce con el término kantoi, kletoi, que significa invitados o convocados. Entonces la Biblia dice, muchos son los invitados. Muchos son los convocados. Pero para entender su raíz bíblica, tenemos que remontarnos al concepto, al original. Jesús no era griego, Jesús era hebreo. Y Jesús cuando enseña eso, quiere comunicar que el llamado es llamar, convocar, proclamar, invitar, nombrar. Es una forma pasiva de decir Dios te está invitando. ¿Sabes cuántas veces aparece en la Biblia? ¿Cómo se llama la esposa de Job? Los he estado atosigando con eso meses. ¿Cómo se llama? ¿Sabes cuántas veces aparece la palabra llamado? 700 veces. ¿Por qué aparece 700 veces? Porque una de las mayores causas de Dios es reclutar personas para su causa. Porque no puede haber un ejército sin soldados. Porque no puede haber un reino sin personas. Porque no puede haber cosecha sin obreros. Y entonces aparece ¿cuántas veces? 700 veces la palabra llamado. Y siempre, di conmigo, siempre aplica una acción divina iniciada por Dios. O sea, dile que tienes al lado, no te duermas. Te voy a decir algo. Tú no te puedes autollamar.
Te voy a dar un paréntesis. Hay gente que sola se pone. Y si abrimos una iglesia, yo tengo el patio y tú las bocinas. Pues tú eres pastor y yo soy el apóstol. Hay gente que hace eso. No es como abrir una tiendita. Porque siempre el llamado comienza ¿con quién? Con Dios. Siempre comienza con Dios. Y entonces aparece 700 veces. O sea, 700 veces Dios diciendo sobre el llamado. Muchos son los llamados, pocos son los. Pero hoy quiero enseñarte el poder de decirle sí a Dios. Hay un poder en decirle sí a Dios. La Biblia, acompáñame a la Biblia. Lucas 1. Lucas 1, versículo 5. Si tú aprendes a decirle sí a Dios, ¿qué te puede negar el cielo? La Biblia habla en Lucas 1:5 que hubo en los días de Herodes el rey de Judea un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían ¿qué? Hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Pon atención a esto. La Biblia enseña que cuando llegó el momento, di conmigo, todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3 dice que todo tiene su tiempo, un tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de pasar procesos, tiempo de bendición, todo tiene su tiempo. La Biblia es tan sabia que enseña que todo tiene su tiempo. Yo te vengo a decir que no importa lo que estés pasando, hay un tiempo para acabar el proceso. Hay un tiempo para ser bendecido. Hay un tiempo en el cual Dios va a hacer algo. Chicos, quiero que entiendas algo. Dios no se ha olvidado de ti. Pareciera que Dios no está y pareciera que Dios me ha abandonado y pareciera que puro proceso. Todo tiene su tiempo. Y cuando llegó el tiempo de que Zacarías y Elizabeth tuvieran un hijo, no fue en los años pasados, no fue cuando ellos quisieron, no fue cuando ellos intentaron el té, la sobada o no sé qué tantos remedios hubiera en ese tiempo, pero me imagino que cuando no puedes tener un hijo intentas hacerlo. No fue cuando ellos quisieron, fue cuando Dios. Te voy a dar un consejo como una perla: no adelantes los tiempos. Porque si no es el tiempo de Dios, te vas a meter en problemas. El niño no puede nacer a los 6, 5 o incluso 7 meses porque nace prematuro. El niño no puede nacer a los 10 o 11 o 12 meses porque se aborta. Entonces no es antes ni después, es en el justo tiempo de Dios. Si Dios te va a bendecir y Dios va a hacer algo en tu casa, es en su tiempo. Es en su tiempo. Y cuando llegó el tiempo de que Dios quería darles un hijo, dice la Biblia, todo eso que estabas leyendo, a lo mejor no lo entendiste, te lo voy a resumir rápidamente. Antes, ¿se acuerdan que Dios no estaba en nuestro corazón? Dios estaba en un arca. Entonces se tenía que hacer un servicio a Dios en el tiempo que te tocaba. Era como un servicio por familias. Y entonces por eso dice que cuando llegó el tiempo a Zacarías, que él era de la clase de Abías, o sea, de su familia, de su entorno. ¿Cómo? Como de su familia. Le llegó el tiempo de su clase
Y dice, y empieza a contar, su mujer era de las hijas de Aarón, o sea, era una levita. Y dice, y se llamaba Elizabeth, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en los mandamientos, pero no tenían hijos. Y dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, o sea, le tocó servir en su equipo de servicio, para que me lo entiendas. Y dice que conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso entrando al santuario del Señor. Y toda la multitud estaba afuera. Haz de cuenta que era una casa de campaña y tenía 3 niveles: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba lo que tú sientes cada domingo. Esa piel que se te enchina, ahí estaba. Esas lágrimas que te recorren, ahí estaba. Eso que tú sientes cuando pecas, aquí como que un redarguir, no remordimiento, porque hay gente que solo tiene. Una persona que tiene remordimiento es quien sigue pecando sin arrepentimiento. Cada domingo lo que tú sientes solo se sentía una vez al año, y no lo sentían todos, solo lo sentía el sumo sacerdote, porque él entraba a orar. Por eso Jesucristo vino a morir por nosotros. No estás acá. Para que tú pudieras sentir la presencia de Dios. Por eso no la menosprecies. Hay un aplauso a Jesús, porque si entiendes el sacrificio, vas a valorar lo que él hizo por ti. Y entonces cuando le tocó, dice que él entra al nivel para ofrecer inciensos. No son como los que conoces del mercado de Sonora, para que no andes quemando inciensos del mercado de Sonora. Un comercial. Dice, y entrando al santuario del Señor, y toda la multitud estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor. ¿Quién se le apareció? Primer punto. ¿Cómo se llamó esta palabra? El poder del llamado. Pero el primer punto se llama: ten cuidado de tus palabras. Ten cuidado de tus palabras. La Biblia dice que entró a servir. Él no podía tener hijos, y de repente se le aparece un mensajero. El ángel mensajero de Dios se llama Gabriel. Y Gabriel le dice ahí, después del punto seguido que estamos leyendo, le dice: Zacarías. ¿Qué le dice? No tengas miedo. ¿Por qué? Porque tu oración. Los demás no traen Biblia. Porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Dios le dice que su oración había sido escuchada y que Dios le iba a mandar un hijo llamado. Y fíjate lo que dice Zacarías. Amén, gloria a Dios, gracias Señor. Fíjate lo que dice. Y dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de ¿quién? No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Paréntesis, le estaba describiendo parte de su llamado. ¿Sí están acá? Papás, ¿están acá? Porque el llamado no te lo va a decir el sultano mengano, tu llamado siempre te lo va a decir un padre. Por eso, si un padre no se levanta, Brandon, un hijo no sabe hacia dónde ir. Si tú no tienes un padre espiritual, un padre que te mentoree y te lea al cielo y te diga: tú no eres un pastor, tú eres un profeta y te va a usar Dios. ¿Por qué? Porque el padre le habla al hijo, porque Dios ya le habló al padre el diseño del hijo. Pero hay gente que está marcando a sus hijos que eres un tonto, eres un estúpido, no sirves para nada. Al rato no te quejes de tener un hijo así, porque tú estás decidiendo su llamado. Nomás es un comercial. Y le dice: y será grande. ¿Y qué dice Zacarías?
Y Zacarías dice lo siguiente. Fíjate lo que dice. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad. Y respondió el ángel: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas. Y ahora quedarás ¿qué? Mudo y no podrás hablar hasta el día que acontezca esto. ¿Sabes qué le dijo? Por incrédulo y por no creer, ¿quieres ver una señal? Te quedarás mudo. ¿Cómo se llamó el primer punto? Ten cuidado con tus palabras. El sacerdote no tuvo cuidado de sus palabras. No tuvo cuidado. El sacerdote no tuvo. Vamos a la Biblia. Estamos ahí en Lucas 1. Ahora bríncate Lucas 1 en el versículo 26 más adelante. Cuando lo tengas me dices amén. Amén. Ponte abusado. Levanta tu cara. Mismo contexto, diferentes personajes. Llega el ángel Gabriel. Se le aparece a una virgen en la ciudad llamada Nazaret, 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Y era una virgen que se llamaba ¿cómo? María. Y entrando el ángel en donde ella estaba dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre todas las mujeres. Ahora ya sabes de dónde viene el rosario. De aquí se lo piratearon. Yo sé que Fabi siente feo cuando decimos esto, pero porque era la que rezaba el rosario en su colonia, o era Mine. Ya se dieron cuenta. De aquí lo sacaron, salve. Y dice, entonces el ángel le dijo, María, ¿qué le dijo? No temas, porque has hallado gracia delante de ¿quién? Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Wow, qué poderoso. Mismo contexto, o sea, lo mismo que le dijeron a Zacarías, pero ahora se lo están diciendo ¿a quién? María. Y fíjate lo que dijo una virgen: este será grande y será llamado hijo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pero le dijo: ¿cómo será? ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Cómo va a ser? Y le dice: pues no conozco varón. Y respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. O sea, Juan era más grande que Jesús por 6 meses. Y le dice: para aquella a la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo, ¿cómo? Fíjate esto. Zacarías era un sacerdote con conocimiento. Un sacerdote que ministraba el mundo espiritual. Un sacerdote era como un pastor. Pero el pastor, o sea, el sacerdote, en lugar de decir sí, dudó. Y vemos una virgen sin experiencia, nueva, novata, que a lo mejor no tenía tanto conocimiento bíblico, diciéndole al Señor sí. Porque no importa cuánto sabes, sino el poder de tus palabras. No importa cuánto sabes, importa la disposición que tienes. Hay gente que me dice: pastor, es que eso está mal. Y le digo: ¿de qué me sirve que tú sepas tanto si no pones tus dones y servicios a Dios? De nada sirve.
Fui a predicar hace 8 días en Querétaro y le enseñaba esto a la iglesia. Alguien me dijo una vez: me acabo de ganar $1,000,000. Estoy bien contento. ¿Por qué no se pone contento, pastor? Y le dije: pero ¿yo qué gano? Si no diezmas, no ofrendas, no compras nada para la iglesia, de nada sirve. ¿De qué me sirve que seas un doctor, un teólogo, que seas un sacerdote o que te esté yendo bien si no aportas nada para la visión del reino? ¿Sirve de algo? Es como si tu hijo dijera: mamá, me está yendo súper bien, pero tú sabes que se lo va a embrotecer en alcohol. ¿A poco te pones contenta? Dices: no, se lo va a beber todo. Entonces Dios llama a Zacarías. Dios le da una bendición a Zacarías y Zacarías reacciona de una manera incrédula. Dios llama a María y María reacciona de una manera positiva. Entonces, ¿qué te quiero enseñar? Que hay un tiempo donde Dios te va a llamar. Dios sabía que era el tiempo de que naciera Juan y que naciera Jesús, porque la redención de la humanidad iba a comenzar. ¿Qué quiere decir redención? El plan de salvación para ti y para mí. Entonces la Biblia dice que Juan bautizó ¿a quién? A Jesús, ¿verdad? Y que Juan era un profeta. Entonces Dios necesitaba un profeta en esta tierra. Y entonces dice la Biblia que cuando llegó el tiempo le hizo el llamado a su padre y su padre dudó. Va a llegar un momento que Dios te va a buscar, o ya te buscó, y lo que tú le digas va a determinar tu destino. Si tú le dices que no, no va a pasar nada, pero en unos años te vas a arrepentir de eso. Si tú le dices que sí, la historia de la humanidad va a cambiar a través de ti. Porque Dios sabía que en algún momento Él iba a usar a Juan. Por eso lo mandó. Jeremías 1 dice lo siguiente. Jeremías 1:5: he aquí yo te di por profeta, yo te concebí desde el vientre de tu madre y te di por profeta a las naciones. O sea, vamos despacio. Dios sabe que te mandó a esta tierra con un propósito. ¿Cuál era el propósito de Jeremías? Entonces un día Dios iba a venir a decirle a Jeremías: Jeremías, ¿te acuerdas que yo te mandé a la tierra? Ya es el tiempo de que seas el profeta a las naciones. Y hay gente que le está diciendo no a Dios, como Zacarías. Tu respuesta no es tomada a la ligera en el cielo. Cuando tú le dices a Dios: yo no voy a predicar, eso no es tomado a la ligera en el cielo. No es tomado a la ligera. ¿Te imaginas qué tanto peso tenía el ángel que lo dejó mudo? Entonces hay un montón de personas mudas porque le han dicho no a Dios. Porque ¿de qué sirve que tengas éxito siendo un contador, un abogado, un doctor, un maestro, si no tienes éxito en lo que te mandó a hacer el cielo? Por eso la escuela es buena, padres, pero la escuela nunca va a suplantar la iglesia. Porque en la escuela te enseñan a ser un profesionista, pero la iglesia te enseña a ejercer tu ministerio. Y en el cielo lo que va a valer va a ser tu ministerio, no tu escuela. En el cielo no vas a poder decir: soy un abogado. En el cielo van a decir: no cumpliste con tu llamado. Y entonces nos damos cuenta que un sacerdote era incrédulo y una virgen tenía fe. Porque al cielo no le interesa cuánto sabes, le interesa tu fe. Al cielo no le interesa cuánto sabes, le interesa tu actitud.
¿Por qué? Porque el cielo se mueve con mensajes. Dile que tienes al lado, el cielo se mueve a través de mensajes. Dios quería usar ¿a quién? A Zacarías con Elizabeth para dar a luz a Juan, porque Juan tenía una misión en esta tierra. Iba a ser un profeta consagrado que no tomaría vino, ni sidra, ni uvas, y iba a ser grande. Dios quería usar a María porque su hijo iba a ser el Salvador. Se iba a llamar ¿cómo? Jesús. Y se iba a sentar en el trono de David. Pero que María hubiera dicho que no. Entonces no fuéramos salvos. Dios hubiera escogido a otra. Cuando tú no quieres, Dios pone a otro. Pero luego no te estés quejando de que lo que te tocaba a ti se lo dieron a otro. Porque lo que tú no quieres, Dios no lo desperdicia. Dios lo va a multiplicar. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que llega un momento donde Dios te va a hablar. Llega un momento donde Dios para todo. ¿Qué hubiera estado? Ayúdenme a predicar. ¿Qué estaría haciendo Gabriel? Viendo la tele. ¿Qué haría Gabriel? Que Dios le dijo, Gabriel, mándeme, Señor. Si es obediente como tu servidor. Si es como uno de tus hijos, ¿qué quieres? Ordene, Señor. Deja de hacer lo que estoy haciendo porque ha llegado el momento de mandar al profeta que le va a preparar el camino al Salvador. Era tan importante. Es tan importante el llamado que Dios no manda a cualquier persona. Manda al ángel Gabriel. Yo no sé tú, pero a mí nunca se me ha parecido el ángel Gabriel. ¿Quién sería Juan? Que se le apareció el ángel Gabriel a sus padres. Te voy a decir algo. Cuando un padre no tiene una buena actitud sobre el llamado de sus hijos, Dios va a hacer cosas sobrenaturales para rescatar el llamado de sus hijos. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque tienes que tener cuidado con tus palabras. Cuando tú mandas un mensaje de WhatsApp y en ese mensaje de WhatsApp no te responden, ya te respondieron. Porque en el lenguaje de comunicación, el nivel de respeto que tú le tienes a una persona es el nivel de contestación que tú le das. Cuando tú no respetas a alguien, tú lo dejas en visto y no le contestas. Entonces, tu nivel de respuesta es tu nivel de honra. La respuesta que tú le des a Dios va a determinar lo que Dios quiere hacer contigo y si lo hace o no lo hace. Entonces puede que los años pasados estuviste jugando con tu fe, no te consolidaste, nunca te afianzaste, andabas de iglesia en iglesia, de un lado a otro, pero tienes que entender que va a llegar un momento que Dios te va a hablar y que lo que tú digas va a determinar tu destino. Hay gente que dice es que no me puedo casar. ¿Cómo te vas a casar si cuando han llegado los pretendientes no lo has sabido cerrar? Aplica para hombres y mujeres. Porque hay oportunidades que solo llegan una vez. Y te voy a decir algo, el llamado no llega a dos, llega una sola. Porque si tú le dices no a Dios, es no. ¿Qué le estás respondiendo al llamado divino? ¿Qué estás diciéndole cuando Él te está llamando? Hace años vino el llamado divino y me dijo: Michelle, dice Dios que tú serás un profeta.
y que serás un ariete que romperá las puertas de los enemigos. Yo dije, ni sé qué es eso. Y establecerás el reino en la nación. Y te voy a entregar desde la Patagonia Argentina hasta Alaska. Yo no entendía nada, pero yo dije, aquí estoy. Yo aquí me paro, Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién le volamos la cabeza? ¿Qué tenemos que hacer? Yo nunca dije, ay, es que no sé predicar. Ay, es que me da miedo. Yo dije, ¿qué tengo que hacer? Porque no es cuánto sabes, es qué tan dispuesto estás. Pero mi respuesta al cielo fue sí y amén. ¿Qué le estás respondiendo tú al cielo? No puedes tener 10, 15 años de cristiano y no saber qué te mandó a hacer Dios. Es una vergüenza. Es una vergüenza que tengas 5 años y no sepas que Dios te llamó. ¿Cómo le llamarías a alguien que está en la universidad y lleva 5 años y a cada rato reprueba? Porro. Hay porros cristianos que tienen años y no saben que Dios los llamó. Pero tu actitud ya le está diciendo a Dios, no. ¿Estás acá? Esa es otra prédica, pero solo quiero sembrarte esto. Hay cosas que se te van a cerrar porque le dijiste a Dios que no, porque Dios no respalda personas, respalda propósitos. El nivel de prosperidad que tú tienes es el nivel del llamado que tú estás haciendo. ¿Qué te estoy tratando de decir? Que dice la Biblia que Jesús, no están acá, no están listos. Dice la Biblia que Jesús estaba en un pesebre y mandó a 3 sabios del oriente con oro, incienso y mirra. ¿Sabes qué le dijo? Tú no te preocupes, mijito, usted prepárese 30 años porque los magos del oriente ya patrocinaron tu ministerio. El nivel de prosperidad que tienes es cuando empiezas a cumplir tu propósito, tu llamado. Entonces, si los cielos se cerraron, es porque estás apartado de lo que te mandó a hacer. Es notorio cuando Dios no te mandó a hacer algo, no te respalda. Porque Dios no te va a respaldar tu capacidad, tu coeficiente. No, Dios no respalda el coeficiente. Si no, yo no estuviera aquí. Ahora soy una persona inteligente y brillante, pero antes era una persona torpe, sin intelecto. La unción puede hacer de un burro un caballo. Yo lo reconozco, yo era un burro. Yo no sabía nada de la vida, ignorante. Pero la unción me mudó en otro hombre. La unción te muda. Si fuera por tu capacidad, tendríamos que arrancar la Biblia que dice que de lo vil y menospreciado Dios te sacó para avergonzar a los que se creen sabios. Entonces, si tú eres un burrito que no sabes nada, no te preocupes, estás listo para lo que Dios quiere hacer. Pero necesitas entender que la prosperidad está ligada a tu llamado. Dicen que Jesús era pobre. ¿Dónde dice eso? Era tan pobre que traía un traje de una pieza. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que era un traje Hugo Boss o Armani o Calvin Klein. 20,000, 30,000 pesos traía vestidos. Un traje de una sola pieza era un traje exclusivo que no... Dicen que se estaban apostando su traje. ¿Tú crees que se iban a apostar un trapo harajoso de cuidado con el perro? A mí me gusta cuidado con el perro. Pero era un traje de una sola ¿qué? Caro. Porque los magos lo financiaron. ¿Cómo crees que se fue a Egipto? Financiado. Súmale que el oficio de carpintero no era cualquier cosa. O sea, no lo mandó a la casa de un pobre, lo mandó a la casa de un próspero. Porque cuando tú cumples tu llamado, puede que no tengas nada, el cielo te da todo. Nunca he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Que es un justo alguien redimido. Entonces, cuando te está yendo mal, una iglesia que tiene 10 años y no crece, yo cuestiono si ese pastor fue llamado a ser pastor. A lo mejor fue llamado a ser evangelista. Si pones un negocio y no prospera, ya te esforzaste, a lo mejor Dios te mandó a hacer otra cosa.
¿qué le vas a decir a Dios? Ayúdame, David. ¿Están acá? Sí. Segundo punto. Un sí que cambia una historia. ¿Un sí que cambia qué? Quiero contarte la historia de alguien que era un lisiado. Una persona lisiada de nacimiento, que todos los días pedía limosnas a las puertas de un templo, todos los días. ¿Era un qué? Un lisiado. ¿Qué es un lisiado? Alguien lastimado, alguien enfermo. Pero quiero que me acompañes ahí, bríncate a Hechos 3, por favor. Hechos 3. ¿Sabes cuándo se rompe la pobreza? Cuando tú empiezas a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Cuando tú estás donde Dios te va a mandar a hacer. Hechos 3 dice que, fíjate lo que dice. Hechos 3 cuenta la historia de un lisiado. Dice la Biblia: Pedro y Juan subían junto al templo a la hora ¿qué? Ayúdenme a leerlo. La de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando. Hasta ahí. Esa historia cuenta de un ¿qué? Un lisiado. Te voy a decir una herejía. ¿Tú sabes que Dios no te sana en el presente, sino te sana en el pasado? Hay cosas que Dios no va a hacer hoy, que Dios ya hizo ayer. El llamado Dios no te lo da hoy. El llamado te lo dio ayer. A veces siento que estoy muy elevado para la iglesia que pastoreo. ¿En serio? Hay cosas que Dios no hace en el presente, que Dios ya hizo en el ¿qué? Dios me da un nivel de revelación tan profunda que a veces no puedo soltarlas. El otro día el pastor Iván regañaba a los pastores porque siempre copian sus prédicas. Pero en esta casa tenemos revelación, porque fui marcado por la unción, y la unción me sigue. Yo nunca he copiado un refrito de una prédica de mi pastor. He usado fragmentos, he usado cosas, porque el 90% de cosas que te enseño vienen de Impact, pero con nuestra propia esencia y revelación. Hay cosas que Dios no va a hacer en el presente. Ponte abusado. Hay cosas que Dios no va a hacer ¿en dónde? Ayúdenme a predicar. Digan conmigo: llevo cautivos mis pensamientos a Cristo Jesús. ¿Y los demás servidores dónde están? ¿A qué fueron? Diles que vengan. Hay cosas que Dios no va a hacer en el futuro. Hay cosas que Dios va a hacer en el presente. Hay cosas que Dios no va a hacer. Me desconecto. Por eso digo que ya no se muevan. Hay cosas que Dios no va a hacer en el futuro, ni en el presente, que ya las hizo en el pasado.
Abraza esta revelación. Tu prosperidad, un buen carro, una buena casa, un buen trabajo, no comenzó en el presente. Tampoco va a ser en el futuro. Eso fue en el pasado. Tus decisiones que tomaste en el pasado es lo que te va a dar sombra en el futuro. Que tus hijos le sirvan a Dios o no le sirvan, no lo vas a poder decidir en el futuro. Ustedes no se deben de sentir mal cuando sus hijos den lata y los traigan de la escuelita, es normal. Pero si tú quieres que tu hijo se porte bien en el presente, no lo puedes corregir en el presente. Es lo que lo corregiste en el pasado, o sea, ayer, antier, anteayer. Los principios que tú le inculcaste es como él se comporta en el presente. Un problema matrimonial no viene en el presente, viene por tus consecuencias del pasado. Tu prosperidad no va a venir cuánto trabajes en el presente, sino qué decisiones tomaste en él. Y entonces al diablo no le interesa. Al diablo no le interesa tu futuro. Al diablo le interesa tu presente, porque él sabe que si en tu presente, esto es que yo estoy volado y yo lo voy a soltar para el que lo cache, y el que lo cache va a ser bendecido. Porque fíjate esto, tu presente al rato ya va a ser tú. Sí están acá. Entonces al diablo no le interesa tu futuro, porque si él sabe que te puede frenar en tu presente, vas a tener un mal ¿qué? Entonces tu presente determina cómo vas a vivir. Por eso tenemos que tener cuidado de nuestro presente. Porque si tu presente lo estás malviviendo, ayer les enseñaba, de ahí viene la palabra malviviente. Tu futuro va a estar lleno de cosas que tú no quieres. Hoy tú estás decidiendo tener un mejor futuro porque estás aquí. Si tú hubieras aprendido esto antes, tu futuro hoy fuera. Si yo le hubiera dicho a Dios no hace casi 20 años, ¿dónde estaría hoy? ¿O muerto? ¿O muerto? Porque no encuentro otro camino. ¿O en la cárcel? ¿O muerto? Pero estoy vivito y coleando por una decisión que yo tomé en mi presente, que bendijo mi futuro. ¿Estás cansado de la pobreza? No es cuánto trabajas, es las decisiones financieras que estás tomando en tu presente. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Sí están acá? Si tienes frío, vete a dar una vuelta. Estás quejándote. Si hiciera calor, dirías que hace calor. Tú hasta acá. Estoy conectado a la palabra. Si hace frío o calor, no me interesa. Estoy conectado a lo que Dios quiere hacer, porque tu vida va a cambiar por las decisiones que tomes hoy. Entiende, si tú no cambias a mí, Dios me va a pedir cuentas. Por eso, aunque te caiga gordo, yo te voy a estorbar y te voy a decir tus verdades, aunque te duelan. Porque a mí Dios no me va a regañar por tu culpa. Pero cuando yo suelto la palabra, ya lo que tú hagas con ella es tu problema. El lisiado no fue sanado en el presente. Él fue sanado en el pasado. ¿Cómo? Si ahí la Biblia dice que lo sanó ¿quién? Jesús. ¿A través de quién? De Pedro y de Juan. He estado predicando en Tabasco con 40 grados y nunca me he quejado. He predicado en la Sierra de Monterrey con -0 grados y nunca me he quejado.
porque lo demás es superficialidad. ¿Sabes cómo predican en China? Debajo de una catatumba, en una cloaca. ¿Sabes cómo predican en Irán? ¿Sabes cómo predican? Estamos en la gloria aquí. ¿Por qué siempre nos quejamos? Ay, este carro no me avanza. ¿Y cuando andabas en camión? Mi hija, la más pequeña, siempre se queja. Y es que quién sabe. Y le dije un día: te voy a subir en el camión para que veas qué se siente andar en transporte. Porque yo andaba en transporte. Un amigo publicó: ay, aquí en mi rancho estos son los autobuses. Un avión Viva Aerobús. ¿Y sabes qué dije? Yo he viajado a predicar 15 horas. Viajar en cualquier avión de la marca que sea es un privilegio. Porque no estamos aquí por placer, estamos aquí por llamado. Así que dejen de quejarse. El lisiado no sanó en el futuro. ¿Sanó en dónde? Y la Biblia dice que el lisiado se encontró a Pedro y Juan y le dijo: dame una moneda. Y le dijo: no tengo oro ni plata, mas de lo que tengo te ¿qué? Y dice que sanó. ¿Pero por qué estoy diciendo esto? Porque mi Biblia dice, con esto termino. ¿Sí estás acá? Siento la presencia de Dios. Mateo 4:18, con esto terminamos. ¿Alguien tiene frío? A eso. Mateo 4:18 dice: andando Jesús sobre el mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado ¿qué? Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran ¿qué? Pescadores. Y Jesús, ¿qué les dijo? Di conmigo: llamado. Di conmigo: llamado. ¿Y qué le dijo Jesús? Y les dijo: ven en pos de mí, y yo te haré ¿qué? Te haré un pescador de ¿qué? Entonces su respuesta, ve la respuesta de ellos. Entonces ellos dejaron ¿qué? ¿Te das cuenta que Pedro no sanó en el nombre de Jesús al paralítico en el presente? Lo sanó en la decisión que tomó en el pasado. Ese lisiado fue sanado porque Pedro decidió dejar las redes un día en el pasado para bendecir a muchos en el futuro. Hay cosas que tú tienes que dejar en el presente que van a bendecir a muchos en el futuro. Entonces el futuro no se escribe en el futuro, se escribe en él. Porque si Pedro no hubiera decidido seguir a Jesús, ¿quién sabe qué hubiera pasado con ese? Puede que Dios lo hubiera sanado de otra manera. Pues no lo sé, pero lo que sé, que la decisión de Pedro determina destino. O sea, tus decisiones determinan el futuro de muchas personas. Si yo no le hubiera dicho a Dios que sí en el pasado, quién sabe si Revolución estuviera así en el presente. Y te das cuenta que estamos cambiando por momentos de placer un futuro glorioso. Por comodidad estamos dejando lo que Dios quiere. Entonces te das cuenta que tú eres la respuesta para muchas personas en el futuro. Hay muchos lisiados que están esperando tu vida. Hay muchos lisiados que están esperando que termines tu academia. Hay muchas personas que están esperando que se termines, que vengas a un encuentro. Hay muchas personas que están esperando lo que Dios va a hacer a través de ti. Muchas personas. ¿Tú crees que Pedro se iba a imaginar que cuando dejó sus redes Dios iba a usar para sanar a un lisiado? Hay cosas que tú no has visto de tu futuro, pero Dios ya las tiene preparadas. Jeremías fue enviado como un profeta
pero su gran futuro ya estaba escrito en la eternidad. ¿Sabes por qué? Porque para Dios no hay tiempo. Cuando Él te creó y dijo: voy a crear a Michelle y lo voy a poner en la familia Sánchez y con la familia Procopio, y va a ser un profeta y Dios lo va a bendecir. Y Él ya había, cuando Él te creó el camino por el cual deberías de haber andado. Pero tu decisión marca si sigues ese camino o te desvías de él. ¿Qué le estás diciendo a Dios? ¿Sabes por qué aborrezco el divorcio? No porque yo sea mejor esposo que tú. ¿Sabes por qué? Porque he visto lo que le hace a las personas. He visto lo que le hace a los niños. ¿Tú quieres que tus hijos pasen procesos? Divórciate. ¿Quieres que tus hijos anden mendigando? Divórciate. ¿Quieres que otro maltrate a tus hijos? Divórciate. Porque es bien difícil encontrar un buen padrastro en estos tiempos, o una buena madrastra. Pero somos tan duros de corazón que no nos interesan nuestros hijos. Entonces, ¿para qué los trajiste al mundo? Y si ya te divorciaste, no te sientas mal. Sana, porque no andes diciendo como dice Lenchita: yo no me voy a volver a casar, nomás atándote. Sana, para que cuando te vuelvas a casar lo hagas bien y en orden. Las solteras no dijeron amén, pero bueno. ¿Tú te das cuenta que hay bendiciones que no se construyen en el futuro, sino en nuestro presente, que al rato ya es pasado? ¿Cómo se llamó este segundo punto? Un sí que cambió la historia. Un pescador dijo sí y cambió la historia de un lisiado. No menosprecies lo que Dios quiere hacer contigo, porque tú no sabes lo que te espera en el futuro. No menosprecies quién eres en el presente. Por Pedro a lo mejor nadie daba nada, pero es que la gente no sabía que en un futuro iba a ser el gran apóstol Pedro. ¿Qué te está hablando Dios en esta mañana? ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo? ¿Sabes qué te está diciendo? Ten cuidado de tus palabras. Cuando tú me dices a mí que no, no es a mí, es al que me mandó. Codea al que tienes al lado, dile: ¿te estás durmiendo? Cuando a mí me dices que no, no, o sea, si yo no te estoy diciendo vente a trabajar a mi empresa, yo te estoy llamando, o te estoy diciendo lo que el que me llamó me dijo que te dijera. Ten cuidado de tus. Segundo punto, un sí que cambia. Si no le hubieras dicho que sí, si la pastora Diana no me hubiera dicho que sí se casaba conmigo, se lo iba a perder. Ayer hablábamos de eso. Se lo iba a perder. No es broma, es de veras. ¿Por qué te ríes? Te rayaste de que te dijo que sí, mire. Pero yo escuchaba a gente que decía: uy, es que antes mi otro novio Marco Antonio, ese sí era, si me hubiera casado con él. ¿Escuchas gente que habla esas estupideces? No, es que hubieran salido güeros mis hijos. Un sí cambia la historia, pero también un no. ¿Sabes? Yo comencé con una camada de, éramos como 30, 40. Hace unos días vi a uno. ¿Dónde están? Porque en un momento de su vida dijeron no.
Porque decirle a Dios es difícil. Decirle a Dios sí es difícil. Pero entonces lo que parece tu derrota realmente es tu victoria. Porque un sí determina un futuro glorioso. Un día van a decir tus tataranietos: mi abuelito le servía a Dios y por eso estamos bendecidos. Yo siempre me pregunto y digo que si yo le hubiera dicho a Dios que no. Wow. ¿Qué te está hablando Dios en esta temporada? ¿Sabes cuánta gente le dice que no a Dios? Muchísimos. No puedo, no tengo tiempo, estoy muy joven. Entonces no veamos el satanismo con las brujas de Catemaco. Ve el satanismo en los deseos ególatras de tú, después tú y al último tú. Y el último punto: Dios te está llamando. Di conmigo: Dios me está llamando. Y te voy a leer varios versículos para terminar. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Dios te está llamando. Y arrepiéntete del pecado. Deja la vida tibia. Allá afuera no hay nada. Mira, allá afuera no hay nada. Allá afuera, ¿tú qué puedo anhelar, Brandon? ¿Qué puedo anhelar de allá afuera? Si yo me la sé toda, mine. Yo era el campeón del pecado, hombre. Yo le hice de todo menos irle al Cruz Azul. ¿Qué me puedes contar de allá afuera? Embrutecerte. No creo que te dieras unas guarapetas como las que yo me daba. No creo que me llegues. Drogarse. ¿De qué quieres que hablemos? ¿Sabes qué me dijo el doctor? Me avergüenza decirlo. Me dijo: tienes un problema nasal por tantas cosas que hiciste. El que entendió, entendió. Y yo dije: pero ¿y eso que no fue tanto tiempo? Dices que no es el tiempo, es lo que te metías. No es lo mismo una que es 10. Y ahora padezco de alergias a la sinusitis. Estoy orando para que Dios me sane. ¿Qué hay allá afuera? ¿Infidelidades? ¿Tener 2, 3 hombres, mujeres? ¿Qué me puedes contar? ¿Andarte escondiendo? ¿Decir que quieres a todas? ¿Pero realmente tienes un problema emocional? ¿De autoestima? ¿Que no te quieres a ti mismo? ¿Lastimando corazones? ¿Enamorando mujeres o hombres? ¿Meterte un table dance y gastarte cuánto? ¿Cuánto me puedes decir? Yo sé que es gastarte 150,000 pesos en una noche. ¿Qué me puedes contar? ¿Ganar dinero cómo? ¿Qué me puedes contar? Entonces, ¿qué estás buscando allá afuera? Pero eres tan ingrato que le da la espalda a Cristo porque no valoras lo que está aquí adentro. ¿Sabes qué está aquí adentro? No están acá. Entonces, ¿sabes qué me doy cuenta? Que te gusta la mala vida, eres tóxico o tóxica. Acá adentro hay paz. Yo nunca supe qué era la paz. Entonces, hablaba con un amigo y me dice: ¿sabes? Tú tienes un reflejo que se llama psicológicamente un rechazo a la paz. Yo dije: tú estás loco. Y como ya es viejito, es mi cuate, y hablamos, le digo: tú estás loco, cállate. Dice: no, sí, una persona que nunca ha tenido paz, la metes en una atmósfera de paz, dice: algo va a pasar. ¿Qué está por suceder? ¿Por qué está tan callado todo? ¿Por qué no me están golpeando? Porque es como al perrito cuando lo rescatas. Te voy a dar un pollo, y el perro, y lo agarras, ¿y qué te hace? Hijo de tu, si yo solo te quería ayudar. Pero como tiene un reflejo de supervivencia, y entonces no te gusta la paz, te gusta el problema. Andas buscando con quién pelear. ¿Y qué? ¿Con quién? A ver, llegas a la iglesia y esa hermana me cae gorda, se me queda viendo feo. Ay, su esposo, mira cómo me ve. Porque tienes un reflejo de no saber vivir en paz. Y entonces por eso traen los problemas a la iglesia.
Ignora a esa gente, está media ira. Cucu. Y más cucu el que le hace caso. ¿No conoces gente así? Está sentado a lo mejor al lado de ti. ¿Qué? ¿Por qué se me queda viendo y ni te pelan? Una vez había una historia que una hermana dice: me voy a ir de la iglesia porque ese hermano siempre se me queda viendo y trae sus lentes. Le dice el pastor: es ciego, hermana. Pero la hermana, como tenía heridas, y entonces no sabemos qué hacer con la qué, con la paz, con la prosperidad. Entonces, ¿por qué rechazamos lo que está dentro por lo de afuera? ¿Sabes por qué? Porque nunca te habían amado como aquí adentro. Porque no sabes qué hacer con el amor que Dios te da. Qué bonito es estar aquí adentro. Y la cristiandad no es una burbuja. Ay, estamos en una burbuja, puro amor. No, hay problemas, hay situaciones, hay adversidades, pero las rechazamos porque eso no es el fin. Eso es parte del camino. Yo toco la puerta y al que me abra cenaré con él, dice la Biblia. Y el que tienes al lado, Dios te está llamando. Isaías 42:6 dice: yo el Señor te llamé y te tomé por la mano para que seas instrumento de salvación. Qué tremendo versículo. Yo te tomé para que seas un... Entonces tú no le tengas miedo al chupacabras, a la bruja, ay, la atmósfera, los santeros. ¡Ah! Yo conozco pastores que enseñan de eso. No, es que las atmósferas, que del Chucky, que del... Hace unos días rescaté al Chucky. Ahí lo tengo en la oficina. Y me le quedo viendo y dije: que te movieras, te doy un patadón. Tenemos un Chucky de veras que ahí nos dio Daniel. Y yo te tomé como instrumento. Entonces, ¿has escuchado la gente que dice: ay, aquí está pesado, ay, aquí hay como una atmósfera? Tú eres un cambiador de atmósfera. Donde tú llegas, tú eres la presión. Ellos no te pueden presionar a ti. Ay, entonces yo los veo, luego le digo a Abraham: ¿qué te haces chico, hombre? Si nosotros somos la presión. A donde llegamos, ellos deben de sentir la presión. Ay, les empieza a sudar las panzas y empiezan a sentir algo. Y empiezan a... porque nosotros somos la presión. La luz no negocia con las tinieblas. Tú prendes un foco y automáticamente se hace luz. No te dice: ay, espérame, déjame. No, nosotros somos la presión. Te tomé y te llamé para que seas un instrumento ¿de qué? De salvación. Para eso te está llamando Dios. Isaías 41:9-10 dice: te he llamado desde los confines de la tierra, de Tabasco, de Cuernavaca, de Morelia, de Guadalajara. Y he dicho que solo a mí me has de servir, pues yo te he elegido y no te desecharé. Wow. No temas, yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo te ayudaré y yo te sostendré, triunfante con mi diestra. ¿Sabes qué dice? Al que me sirve. ¿Has visto los cristianos que nunca vienen a la iglesia y dicen: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? No, si eso no aplica, papá. Eso no aplica contigo. Eso aplica para los que están en la brecha. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Tú estás aquí hoy en esta mañana. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Isaías 58:9-11 dice: entonces si me llamas, yo te responderé. Y si gritas pidiendo ayuda, diré: aquí estoy yo. Yo te guiaré continuamente y te daré comida en abundante en el desierto. Te daré fuerzas a tu cuerpo y serás como un jardín bien regado, como un manantial al que no le falte agua. Qué increíbles promesas de Dios para sus hijos. Y este es el que me gusta más. Con este término. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios te está llamando.
Pastor, yo ya vengo a la iglesia. Yo me la pasaba en la iglesia católica y no cambiaba. Venir a la iglesia no es decirle sí a Dios. Dios te está llamando. Entre nosotros hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay maestros. De entre nosotros están las próximas sedes que vamos a abrir, los pastores que vamos a enviar. Pero tienes que dejar de correr. Yo te entiendo. No es fácil. Pero no corras. Porque no le estás diciendo a una organización, no. Se lo estás diciendo a Dios. Y Dios te va a pedir cuentas de lo que Él te mandó a hacer. Hoy quiero que cierres tus ojos. Y a lo mejor llevas años en la cristiandad, pero no has dado fruto. ¿Cuántas veces te han dicho, te toca predicar y dijiste no? No le dijiste al hombre, le dijiste a Dios. Cuando no quisiste servir, no le dijiste al hombre, le dijiste a Dios. Y hoy Dios te está diciendo, va a haber un borrón y cuenta nueva, vamos a hacer algo diferente. ¿Cuántas veces has puesto tus deseos demoníacos antes que a Dios? Dios te dio tu vida para que la vivieras, pero Él es un buen padre. Él no te va a dejar que hagas lo que quieras. Nunca va a pasar eso. Él no es un mal padre. Y hoy es un tiempo para los que le han dicho, no, Dios, yo no quiero. Ayer yo hablaba con alguien y le decía, tú no puedes tomar decisiones solo si no estás alineado a la visión. De eso se trata. De que si Dios no va, yo no voy. De que si Dios no me manda, yo no hago nada. Y tu vida está escondida en las manos de Dios. Pídele perdón a Dios si le has dicho que no. Y hoy es un buen día para decirle que sí. Espíritu Santo, perdónanos si en algún momento te hemos dicho que no. Con nuestras acciones, nuestra conducta. Todos fuimos llamados. ¿Para qué te llamó Dios? Para que tú seas un instrumento de bendición. Tú eres un instrumento de bendición. Tú eres un instrumento de salvación. Dios no te llamó para que estés sentado en una banca. Tú fuiste llamado para bendecir a otros. Hay dones en ti. Hay lisiados que te están esperando. Hay gente que va a ser sana en el nombre de Jesús a través de tu vida. Hay cosas que Dios va a empezar a hacer en ti. Hay sillas vacías alrededor de ti. Dios te mandó a llenarlas. Hay gente que está esperando de ti. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por lo que tú quieres hacer. Hoy te pedimos, Padre, perdón por todos nuestros pecados. Espíritu Santo, desciende, por favor. Convence de juicio y de pecado. Hoy te decimos que sí. Queremos servirte. Y si me llamaste a predicar, queremos predicar. Si me llamaste, Dios, a lavar los baños, los lavaré. Si me llamaste como profeta, profetizaré. Ya no me quedaré callado. Me ordenaré. Ahí hay un toque de Dios. Y en un acto de fe, alguien que diga, sí, yo quiero decirle sí a Dios. Ponte de pie y levanta tus manos y dile, Dios, aquí estoy.